El elefante en la habitación. La verdad que los críticos no pueden explicar o solo ignoran. En Evidencia Sud, hoy quiero hablarles de un concepto que probablemente han encontrado en libros o artículos que vienen de los Estados Unidos, pero que en nuestros países latinos no solemos usar de la misma forma. Se trata de la expresión el elefante en la habitación. ¿Qué significa esto exactamente? Imaginen que hay un elefante real de 6 toneladas en medio de una sala pequeña. Es imposible no verlo, ocupa casi todo el espacio. Su respiración se escucha en cada rincón y estorba a cualquiera que intente caminar. Sin embargo, las personas en esa sala actúan como si el animal no estuviera allí. Se ponen a hablar del clima, de la nueva cafetera de la oficina o de una pequeña mancha en la alfombra, haciendo un esfuerzo mental e increíble para evitar la incomodidad de mencionar al gigante que tienen al lado. Generalmente, este elefante se ignora por razones muy específicas, por pura incomodidad, por miedo a que hablar de ello cause un conflicto o porque el tema se considera un tabú social. Es como cuando en una cena familiar un pariente llega claramente bajo los efectos del alcohol, pero todos fingen que solo está cansado para evitar una escena. O como cuando en una empresa donde todos saben que habrá despidos la próxima semana, pero el jefe solo habla de la decoración de la oficina. Eso es el elefante en la habitación, una verdad obvia, enorme y pesada que todos conocen, pero que muchos deciden ignorar deliberadamente. En el mundo hispano, nosotros solemos usar otras frases para esto. Decimos que alguien quiere tapar el sol con un dedo, que se hace de la vista gorda, se hace el loco, se hace el musiú o que tiene anteojeras, como los caballos, para no mirar a los lados. Pero la imagen del elefante es mucho más poderosa para lo que quiero proponerles hoy respecto a la veracidad de la restauración de la Iglesia de Jesucristo. Resulta que los críticos y antagonistas de la Iglesia se han vuelto expertos en señalar manchas en la alfombra, mientras ignoran al elefante. Su estrategia es siempre la misma. Atacan un dato histórico de 1830 de forma aislada, luego saltan a una frase de un líder fuera de contexto y después critican un verso del Libro de Mormón como si fuera un hilo suelto. Es como si estuvieran frente al elefante y solo se dedicaran a atacar la punta de la cola, o la forma de una pezuña, o la textura de una oreja, pero se niegan a dar un paso atrás para ver al animal completo. Si unimos todas las piezas, el peso de la evidencia es una enormidad que los críticos simplemente no pueden explicar, así que prefieren ignorarlo. El elefante, en este caso, es el conjunto masivo de realidades que sostienen la obra, como por ejemplo, 1. La complejidad literaria y doctrinal del Libro de Mormón, producido por un joven con apenas instrucción formal. 2. Las evidencias del hilo de Borbón, las genealogías que conectan con promesas antiguas. 3. El cumplimiento asombroso de las profecías de José Smith sobre el crecimiento de la Iglesia y eventos mundiales. 4. Los registros históricos originales que, cuando se leen completos y no en fragmentos manipulados, cuentan una historia de fe y sacrificio coherente. 5. La existencia de nombres semíticos, estructuras poéticas antiguas y geografía coherente dentro de los textos sagrados. Incluso si ellos intentan desacreditar una pieza del rompecabezas, no pueden explicar cómo encaja todo el conjunto de forma tan perfecta. Evidencias del Libro de Mormón y su trasfondo antiguo. El viaje por Arabia. El recorrido de Leví por la península arábiga hoy coincide con lugares geográficos específicos. Se han hallado altares con el nombre NHM o Nahom en el lugar y la época exacta donde el libro dice que murió Ismael. Además, el lugar llamado Abundancia, con árboles frutales y mineral de hierro en medio del desierto, ha sido localizado en la costa de Omán, algo que José Smith no pudo haber inventado. Nombres y lenguaje. El uso de nombres semíticos y egipcios que no aparecen en la Biblia, pero que han sido hallados en sellos y registros antiguos, como Saría o Paanchi. Además del egipcio reformado,
Hoy sabemos que en la antigüedad era común escribir lenguas semíticas con caracteres egipcios por economía de espacio, una técnica documentada arqueológicamente. Estructuras poéticas. El descubrimiento de quiasmos, la poesía en forma de espejo, en el texto del Libro de Mormón, es una estructura hebrea compleja que estaba perdida para el mundo en 1830 y que José Smith, sin educación, difícilmente habría podido replicar con tanta precisión. El Libro de Abraham. Aunque se critique el papiro, el libro menciona detalles sobre la vida de Abraham y conceptos astronómicos que no estaban en la Biblia, pero que han aparecido décadas después en textos antiguos como el Apocalipsis de Abraham. Evidencias en las Américas, tradiciones y arqueología. El Dios Blanco. Las leyendas de casi todas las culturas amerindias, Quetzalcóatl en México, Viracocha en Perú, que hablan de un Dios bondadoso, de piel clara y barba, que descendió del cielo, enseñó leyes de paz y prometió volver. Cataclismos y tradición oral. Los relatos indígenas sobre los 3 días de oscuridad y terremotos masivos que coinciden con la descripción de la muerte de Cristo en el Libro de Mormón no son solo leyendas. La Tierra misma dejó cicatrices geológicas en Centroamérica que confirman erupciones y movimientos sísmicos masivos en esa ventana de tiempo. Izapa y el árbol de la vida. Estelas de piedra como la estela 5 de Izapa. Aunque la arqueología tradicional debata su significado, para el ojo que conoce el sueño de Lehi, los símbolos representan detalles específicos del árbol de la vida con una precisión que desafía la casualidad. El testimonio humano y profético. Los testigos del Libro de Mormón. El hecho de que los 11 testigos, especialmente los 3 primeros, mantuvieron su testimonio hasta la muerte, incluso aquellos que se alejaron de la iglesia o se enemistaron con José Smith, como David Whitmer o Oliver Cowdery, jamás negaron haber visto el ángel o las planchas. Si hubiera sido un fraude, su salida de la iglesia habría sido el momento perfecto para delatarlo. Profecías específicas. La precisión de profecías como la de la Guerra Civil de Estados Unidos, predicha con años de antelación, detallando que comenzaría en Carolina del Sur y la división entre el norte y el sur. El hilo de Borbón y la genealogía. Las conexiones de linaje y las bendiciones patriarcales que han revelado conexiones con las tribus de Israel en personas de todo el mundo, mucho antes de que la genética moderna empezara a rastrear esas migraciones. El proceso de traducción. La rapidez del dictado. El Libro de Mormón fue producido en aproximadamente 65 días de trabajo. José Smith dictaba sin notas, sin libros de consulta y retomaba la sesión exactamente donde la había dejado el día anterior sin que nadie le leyera lo último que se escribió. Esa capacidad de mantener la coherencia de cientos de nombres y tierras es en sí misma una evidencia de algo sobrenatural. Pero ¿qué pasa cuando tienes el nombre Nahom en el desierto, quiasmos en el texto, testigos que nunca se retractan, leyendas indígenas de un Cristo blanco y profecías cumplidas? Eso, señores, es el elefante en la habitación. Los críticos atacan una oreja o una uña, pero ignoran la magnitud de la obra que tienen enfrente. Ignorar al elefante no solo es un error de lógica, es un desgaste de energía. Mantener la mirada fija en la mancha de la alfombra requiere esfuerzo constante por no levantar la cabeza. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el ataque es siempre fragmentado? ¿Por qué la verdad de la restauración no es una cadena de eslabones débiles, sino un tejido? Si tiras de un hilo y no se deshace, el problema no es el hilo, es tu herramienta. Por eso, los antagonistas nunca te invitarán a que leas las fuentes originales por tu cuenta. Prefieren que leas sus resúmenes editados. Nunca te invitarán a investigar la profundidad de la doctrina de forma integral. Y, sobre todo, les aterra invitarte a hacer lo que la Iglesia siempre ha promovido: preguntarle directamente a Dios. ¿Por qué tienen tanto miedo de que alguien ore y pregunte a la fuente de toda verdad? Porque saben que si una persona deja de mirar la mancha en la alfombra y se atreve a mirar al elefante de enfrente,
a la restauración completa, la respuesta espiritual puede ser tan poderosa de que ya no habrá forma de ignorar la verdad. No permitas que te distraigan con ataques aislados. Da un paso atrás. Mira el peso de la prueba. Consulta los registros originales y recuerda que, aunque intenten tapar el sol con un dedo, el elefante sigue allí, en la habitación, y la verdad siempre sale a la luz para quien tiene el valor de buscarla. Esto es Evidencia Sud.